Y fundamentalmente en las derivaciones que esto traería como consecuencia en el país. Alfredo Blanco en línea. ¿Cómo te va, Alfredo? Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, hay que reconocerte que de alguna manera el anticipo de la crisis en la Argentina terminó derivando en el adelantamiento de las elecciones, ¿no? Sí, probablemente no sea, digamos, la decisión no sea exclusivamente motivada en la situación económica, ¿no es cierto? Y también es política, obvio. Sí, yo diría, voy a hacer una excepción a aquello de que a veces me observas críticamente de que me concentro demasiado en los temas económicos. Sí. Y voy a hacer una consideración de esta decisión, porque obviamente es el tema excluyente, la decisión de adelantar las elecciones, ¿no? Uh-huh. Digo, uno podría hablar de causas políticas y decir, bueno, podría resumirlas diciendo, si el gobierno adelanta las elecciones, es porque cree que en junio le va a ir mejor que en octubre. Uh-huh. Esa es la síntesis. Claro. Ahora, ¿cuáles son las causas económicas que alimentan esa decisión? Si es que las hubiera, uno tiene que hacerse dos preguntas y ver cuál es la respuesta a esas preguntas. La primera de ellas es, ¿las crisis económicas en general perjudican o no al que está en el gobierno? Uh-huh. Me parece que en general, aunque hay excepciones y uno las podría buscar en la historia, en general las crisis económicas son un problema para los oficialismos. Uh-huh. Y la segunda pregunta es si la situación económica en junio, o de junio a octubre, va a ir empeorando. Uh-huh. Y ahí entra esto de lo cual hemos venido hablando. En realidad no interesa hoy para este análisis decir si va a empeorar de acá a octubre la situación económica por cuestiones internas, es decir, por cuestiones propias de la economía argentina, por las dificultades, por errores del gobierno, o por lo que fuera, o si ese empeoramiento se va a deber esencialmente a que todavía no nos llegó el impacto pleno de la crisis internacional. Claro. Sea por cualquiera de esas dos razones, la conclusión sería que si la economía va a empeorar, y si que empeore la economía en términos políticos al gobierno no le conviene, bueno, allí está el fundamento económico de por qué se hacen las elecciones antes. Claro. Y lo único que no se puede discutir es que el gobierno no se va con chiquitas a la hora de decidir, ¿no? Sí, sí, no, por supuesto. Repentinamente, después de que Macri anuncia a partir de una especulación política también, de que va a adelantar las elecciones en Capital Federal, dice, bueno, nosotros vamos a junio. Y no se detiene en ninguna otra discusión, quizás en un país que tuviese menos conflictividad, una decisión de este tipo era una decisión que se tomaba en el marco de una ronda de consulta con líderes políticos de otras expresiones, pero bueno, aquí toman una decisión de esta naturaleza y con esta firmeza porque el gobierno se tiene fe de que en junio le va a ir mejor que en octubre, claro, y en esto de tenerse fe, alguien puede decir, no, en realidad le va a ir peor. Claro, Alfredo, de todas maneras, no jamás podrían haber ido a consultar a la oposición porque la oposición apostaba precisamente al desgaste político y económico para octubre, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero el gobierno tiene tanta fe, alguien podría dudar, ¿cómo puede ser que tengan tanta fe si corren el riesgo de que esta decisión aparezca, como en mucha franja de la población, parecer como una mera especulación política y tener un efecto negativo? Uh-huh. Pero bueno, hace poco fue Catamarca, que fue una prueba de que el expresidente Kirchner se tiene fe, porque se involucró en una elección en la cual todo el mundo consideraba de que corría con muchas desventajas, sí, y se involucró decidido, por lo menos, a que la derrota fuera menos importante. Entonces ese es el fondo de la decisión y el gobierno está pensando que le va a ir bien y que si le va bien, o razonablemente bien en junio, se va a fortalecer. Claro, hay un dato importante de lo que vos decís. El tema es, si después de junio el gobierno consolida la situación económica y zafa, habrá tenido razón. Yo creo que es la apuesta del gobierno. A mí me parece que después de junio, como la situación económica, mi visión o mi impresión, que siempre, por supuesto, es algo subjetivo, es que la situación económica se va a seguir complicando. Coincido con vos en eso.
el gobierno piensa de que si le ha ido bien va a tener mayor fortaleza para enfrentarla. Claro. La pregunta que no tiene respuesta, sin lugar a dudas, es ¿qué pasa si le va mal? Y es el certificado de defunción, Alfredo. Y la situación económica se complica más. Claro. Pero bueno, digo, hoy estamos analizando simplemente la decisión tomada, las causas porque las toma, inocultablemente es de naturaleza política, inocultablemente tiene una base en la situación económica. Alguien puede decir, pero ¿cómo si el gobierno decía que no nos iba a pasar nada con la crisis internacional? Está tomando una medida que está afirmando que va a pasar, y de hecho la presidenta dijo, miren, la situación económica en el mundo, creo que la expresión fue, el mundo se está cayendo a pedazos y algún pedazo nos puede caer a nosotros. Así es. Pero, digamos, sin lugar a dudas, yo diría el capítulo final del reconocimiento de la profundidad que puede llegar a tener la crisis. En ese sentido, la oposición no puede hacer otra cosa, y eso sí, en cualquier país del mundo sería igual, que oponerse. Es decir, si me hubieran preguntado, yo a lo mejor razonaba distinto, pero como no me preguntaron, estoy totalmente en contra, porque de lo que se trata es de ir alineándose de cara al proceso electoral, ¿no? Sí, sí. Por ahora me parece que eso es lo que